Estamos en vivo, pana. Sí, yo siempre había estado en zombie, pero ahora estamos en vivo. O sea, es una emisión especial o un episodio especial de Sin Aula ni Set. con Oscar Vázquez Corape, Antonio Núñez Lazoro y Priscila Guía, nuestra invitada de hoy, abogada, amiga, conocedora de derecho de autor, pero es raro que la gente tiene que saber por qué estamos acá. Si íbamos a hablar de me quedé como Taylor Swift. Yo con el volante del flyer me quedé como Taylor Swift también. Pero tú dijiste que yo no podía quedarme como Taylor Swift. ¿A qué te referías? Que era más difícil, ¿no? Que a Priscila, por ejemplo. A Priscila sí se le luce la. Pero miren, ustedes se están preguntando por qué estamos haciendo, o sea, ¿qué hacemos acá? ¿No? Miren, según el título, pareciera que nada más vamos a hablar del mundo de la música, ¿no? De los derechos de autor del mundo de la música. Y hay razones. Mire, este señor que ustedes ven acá, que algunos lo conocen como profesor de lenguaje audiovisual en la Escuela de Medios de Producción de Ávila, Medios de Producción Audiovisual, EMPA, fue bajista de un grupo de punk rock. Ajá. Y este señor que está aquí, fue DJ de Miniteca, pero no solamente DJ de Miniteca, sino que apareció en una película como DJ de Miniteca. Sí, vale, hablando de cine, se puede hacer. Sí, claro, con la generación Halley. La generación Halley del tema Burgueya en el 86. O sea que si la vuelven a pasar te tienen que tocar derechos de autor, o sea, te tienen que tocar alguna regalía, alguna cosa. Y aquí en consultoría a nuestra invitada que sí también tiene que ver con el mundo de la música. Claro. Sí, pero en mi caso es como cantante de karaoke porque esa es mi vinculación con el tema musical. Pero también, si tú te haces famosa por cantar una cosa de karaoke, por ejemplo, en Instagram, ¿cómo funciona ahí? Por ejemplo, cantas un bolero. Lo más famosa que puedo ser es ser viral por un día. Bueno, pero entre las amistades. La viralidad. Pero fíjense, estamos también hoy acá, además de un bajista, una cantante y un DJ, profesores también, porque hoy se está celebrando el Día Mundial del Idioma y el Derecho de Autor, claro, y el Día del Libro, ¿no? Son cosas importantes, ¿no? Pero además, en el marco del Día del Libro, del Autor y del Derecho de Autor, Priscila nos estaba contando hace rato que el 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Okay. Que esto es muy importante porque nuestro podcast trata sobre el discurso audiovisual y un tema transversal siempre son los derechos de autor para ustedes, sobre todo los que pensamos nosotros, que son los asiduos usuarios de este podcast, son realizadoras y realizadores o jóvenes que se están formando para ser realizadoras y realizadores en el mundo audiovisual. Sí, bueno, menos mal que trajimos para eso a Priscila, porque nosotros somos gente que no tiene como una... Bueno, sí, somos como víctimas por ignorancia, básicamente, de las cosas del derecho de autor. Como dice Priscila, que son víctimas los mismos realizadores que no están preparados para eso, y por eso es importante este episodio del podcast. Sí. Que habíamos hablado antes de eso. Sí. No, bueno, hablar de derecho de autor primero es pensar en todo el tema de la creación, en principio, y la preparación que tiene que haber para el autor, que no es un tema... Por supuesto, pensamos, derecho de autor es un asunto de abogados. Pareciera, como es un tema legislativo, jurídico, es un asunto que le compete a los abogados. Y yo creo que no, que más bien es un tema que a todos, que siempre que llega a un sitio y se empieza a hablar de derecho de autor, empiezan a surgir muchas preguntas porque todos de alguna forma, bueno, siendo seres humanos, somos susceptibles de crear o hemos creado y nos interesa saber, tener las herramientas para poder defendernos. Yo les comentaba hace un rato que el tema hoy que vamos a hablar de música, sobre todo, o bueno, va a haber un tema sobre la música, es que hay como los grandes malos de la industria musical siempre terminan siendo, bueno, los sellos disqueros, las casas editoriales, pero realmente yo creo que lo peor que le puede pasar a un artista, más allá de encontrarse con estos personajes nefastos, es no tener el conocimiento para poder enfrentar temas de negociaciones contractuales, y eso está vinculadísimo con el tema de derecho de autor, nuestra propiedad intelectual, poder ir por lo menos con un conocimiento básico, tener unas alertas y leer con cuidado un contrato que después termina siendo o asumiendo unas consecuencias que muchas veces el artista no está preparado para enfrentar. Por eso nuestros productores le pusieron ese título a este episodio, porque que se está haciendo en vivo. Porque hay casos emblemáticos a nivel mundial, que podemos comentar algunos y que
para que ellos aprendan lo que ha pasado a estos artistas, estas creadoras, estas creadoras. Y también hay casos nacionales, tanto en el mundo de la música como podemos comentar cómo se pueden proteger en el mundo del discurso audiovisual, que es el que le interesa más a la gente. El caso de Taylor Swift. Sí, bueno, como empezando como en el cotilleo, el chisme que nos gusta. Claro, porque nosotros venimos aquí por el chisme. Sí, no hay claro. otra razón por la que está toda esta gente aquí. Sí. Hay muchos Swifters, ¿qué le llaman? Hay Swifter, que levanten la mano. Así, míralo. Sí hay, sí hay. Están todos Y en el grupo. entusiastas. Y entusiastas. En el caso de Taylor Swift, que además es particular, que igual es un tema que no deja de causar interés, a pesar de que es un tema que ocurrió en el 2000, o sea, cuando fue noticia, 2019, entre 2020 y 2019. Básicamente el cuento es, y seguramente hay muchos que lo saben acá, pero bueno, vamos a como contextualizar. Taylor Swift firma con su sello disquero, 17 años tenía para el momento que firmó. Por supuesto, seguramente contaba con el asesoramiento y la representación legal para firmar ese contrato. Su sello disquero, pues estuvo y grabó 6 discos. Estos 6 discos, por supuesto, tuvieron un éxito tremendo y ella en el transcurso del tiempo, es decir, seguramente antes del 2019 o en vísperas de 2019, se da cuenta o regresa al contrato quizás por algunas pretensiones que tenía respecto a las grabaciones que había hecho. Y se dio cuenta que en su contrato ella había cedido los derechos de sus interpretaciones, es decir, de estos máster, de estas grabaciones a este sello disquero, y que todas las decisiones las tomaba el sello disquero. Ella allí se embarca como en un proceso de buscar recuperar estos derechos al darse cuenta de esto, y pues se le puso cuesta arriba, es decir, el sello disquero fue vendido. Ajá. Y resulta que quien lo compró además había sido un manager y había tenido pésima relación con ella, o ella pésima relación con él, y esto ella se dio cuenta, bueno, no voy a poder obtener o que regresen estos derechos a mí, y bueno, decidió regrabar estos discos, de los cuales, o sea, estos 6 discos, pero solo tiene 4, faltan 2 por regrabar, y esto lo que trae, o lo que puso como en el tapete, o como esa noticia, lo que nos hizo fue reflexionar, bueno, hasta dónde llega el tema contractual, y que no nos damos cuenta, o sea, y cómo el artista, el intérprete, y en este caso, en el caso de Taylor Swift, además ella es compositora, no queda en una situación de desventaja al momento de firmar estos contratos. Es decir, hay un poder económico que se impone, y que al momento de pues esa búsqueda también de, bueno, soy artista, soy creador, quiero grabar, quiero hacer que mis creaciones sean conocidas, y allí pues entra el conflicto de, bueno, firmas un contrato que luego te das cuenta de los efectos y las consecuencias directas que tiene este contrato. En el caso de Taylor se dio cuenta, y el dato importante es que ciertamente ese es el gran tema de la desventaja contractual que tienen los autores, los artistas, y en el caso de Taylor, pues cuenta con la economía, los recursos financieros para decidir regrabar todos los discos. Que revolucionó el mundo, pero es que tenía con qué. Claro, tiene con qué. Sí, ese es un gran punto, porque seguramente hay muchos artistas que les ha pasado exactamente lo mismo, no tienen los recursos financieros para echar adelante demandas o ni siquiera pretender la compra de los derechos. Y entonces ahí, en el caso de Taylor, pues dijo, no puedo comprar, aún teniendo el dinero para comprar, no le quisieron vender. Y ella, bueno, puso y tomó esta resolución que fue definitiva, y además hubo una solidaridad con ella. Es decir, las emisoras de radio, canales de televisión, plataformas, empezaron a utilizar estas nuevas grabaciones, que además ella aportó cosas distintas para estas nuevas grabaciones, como, bueno, no solamente es una nueva grabación, sino que tiene particularidades esta nueva grabación, y hubo una solidaridad también, bueno, los Swifties muy
Y tal vez le sirvió como algo de merchandising o mercadeo, marketing, porque ella esto lo aprovechó para como relanzarse nuevamente auge, ¿no? Hay un documental para siempre relacionar esto con el mundo audiovisual y el discurso audiovisual. Hay un documental que se llama Bad Blood, Taylor Swift Bad Blood, donde se explica un poco esa querella, pero también hay antecedentes, ¿no? Muy famosos. Ajá, por ejemplo, la de los Beatles, Prince. Y la de los Beatles es muy buena porque ustedes han visto en YouTube algunas cosas, ¿no? Paul McCartney un día dijo que Michael Jackson, cuando estaban grabando los dos duetos que hicieron para un álbum, 6 y otra canción, canción. y él le dijo, mira, voy a comprar él lo imitaba y todo, dice, Paul, voy a comprar tus canciones. Ah, tú también lo imitas. Entonces Paul McCartney decía, y baila como él. Y no sabía que Apple Record, que es el No problema de la corporación. Voy a volver a hacer la pregunta. Y estamos en vivo, Dios mío. No me acordaba. Porque después le digo a Carlos, corta eso. Pero entonces Paul McCartney no le creía. No. Y de repente un día lo llamó y le dijo, mira, compré tus canciones. Ahí pero no diga como lo dijiste, no, por favor. Y entonces cuando Paul McCartney le pregunta a la corporación Apple Records, compró las canciones. Porque eran movimientos también corporativos, ¿no? Claro. El otro caso que uno recuerda rápidamente es el de Prince, que ni siquiera podía llamarse Prince. ¿Ustedes se acuerdan que una época que Prince tuvo que usar el logo y no poder... sí, él tuvo que quedarse con una especie de emblema extraño. Exacto. Que era su emblema, pues, pero ya no podía llamarse Prince. Y ahí hay una diferencia, Priscila, entre la marca y los masters, porque uno habla de que los masters eran las grabaciones, ella podía seguir usando las canciones. En el caso de Prince era la marca, él no podía llamarse Prince. Sí, claro. Son dos las canciones distintos. Eran todas de él, pero no podía usar su propio nombre. En el caso de las marcas están protegidas igual por propiedad intelectual. Entendamos que propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. La propiedad industrial, que incluye marcas comerciales, patentes, indicaciones geográficas, denominaciones de origen. Y por otra parte está el derecho de autor y los derechos conexos. Si hablamos de derecho de autor, tengamos en cuenta los autores, los creadores que son reconocidos de estas obras, y en el caso de los derechos conexos tenemos a los intérpretes, los productores de fonograma y los organismos de radiodifusión. En el caso de los intérpretes, que ahí tenemos a los intérpretes musicales, pero también a los actores y actrices, tienen unos derechos no de autores, y por eso se llama derechos conexos o vecinos al derecho de autor. Es este derecho que viene o nace al momento de que esta persona autoriza que su interpretación sea grabada, ya sea de forma audiovisual o de manera fonográfica o sonora, y utilizar esas grabaciones para sacar un aprovechamiento comercial de lo que se obtiene de ese producto. En esos casos, pues, ahí vemos la diferenciación o las distintas capas o los distintos roles. Por ejemplo, en el caso de Taylor Swift, pero además pasa con varios artistas que son cantautores, es decir, son compositores de su propia música, y además pues tienen estos contratos con sellos disqueros para poder participar porque bueno, los sellos disqueros también vienen a ser o formar parte fundamental de ese circuito en la industria audiovisual, pues que distribuyen, comercializan, promocionan estas creaciones musicales y por supuesto tienen además unos derechos. Por eso es además lo que le pasó a Taylor Swift y lo que le ha pasado a varios artistas, y en el tema marcario y en el tema de derecho de autor, es decir, no es tan extraño como se cree. Lo que pasa es que en el caso de Taylor y los que han ido a hechos noticiosos y demandas y grandes demandas, es que justamente son reconocidos y eso hace, pero los contratos desventajosos es lo más común que hay en temas de propiedad intelectual, y yo insisto, tiene que ver con el desconocimiento de la materia y creer que está firmando prácticamente un contrato de trabajo, y no, tiene otras particularidades que tienen que ver con la creación. Es que Oscar decía que hay un problema también de poder, la corporación y el creador que quiere ser conocido. Claro, ahí nunca están actuando de condiciones de igualdad, que es un poco lo que pasa cuando tú te relacionas con cualquier corporación, ya seas como consumidor, ya seas como víctima de una acción de una corporación, porque bueno, quiere abrir una zanja por donde tú vives y bueno, te va a pasar por encima todo lo que sea, o en este caso con los artistas. Me parece sumamente hermoso porque antes habíamos estado hablando de una cosa, cuando tú diferencias esa propiedad y los derechos de autor, es que
a nivel mundial, tú habías dicho que los derechos de autor son inherentemente protegidos. Sí. ¿Eso es un acuerdo internacional que se firmó en dónde o cómo Sí, fue? es el convenio de Berna, el cual... ¿En qué año fue eso solamente? Porque sabes que yo soy historiador también, o sea, leo muchas 1948. Además hay que tener en cuenta los derechos de autor y el derecho a la cultura están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son derechos humanos. cosas. Imagínense ustedes. Entonces ahí tenemos ese es el un primer aparato. antecedente. Luego tenemos ese convenio de Berna que viene a proteger las creaciones artísticas y obras literarias. Venezuela es Estado contratante de este convenio y más de 160 países. Es un convenio que además está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es como en ese convenio, en ese convenio de Berna, pues se establecen como unos estándares mínimos de protección que cada país o Estado contratante pues traslada a su legislación interna. En el caso de Venezuela, la Ley sobre el Derecho de Autor, que es del año 1993, digamos, hablando como de la parte aburrida de nuestra base legal. Es una ley. No es tan aburrida cuando tú lo dices. Es una ley bastante completa y está bien chévere. Yo creo que siempre se repite el tema de que hay que actualizarla. Sí, hay que actualizarla porque obviamente han pasado cosas desde el 93 y estamos hablando del siglo pasado, preconstitucional, es decir, tiene sus detalles, Oye, tú sabes pero que es grandiosa. así nos dicen igual. estos muchachos del siglo pasado, Sí. con la manito así, mira, del siglo pasado. Bueno, yo también soy del siglo pasado, maravillosamente. Me siento bien. Yo quería como también comentarles que era algo que me estaba como diciendo Antonio, o sea, de los casos, o sea, tenemos casos emblemáticos, Don Omar, que es más reciente también, y hablando de música latina caribeña, Don Omar también tuvo una contratación con su sello disquero y se dio cuenta que no era tan favorable, todas las decisiones artísticas estaban tomadas por este sello disquero y la determinación que él tomó en el 2017 fue anunciar su retiro, aún estando en vigor este contrato que tenía con el sello disquero. Es importante decir que normalmente los contratos, ya sea de representación musical, contratos que tienen que ver con el desarrollo artístico, muchas veces tienen cláusulas penales en las cuales si tú quieres terminar anticipadamente ese contrato tienes que pagar como una carta de liberación y esa carta de liberación normalmente suelen ser muy altos. Por ejemplo, en el caso venezolano de Hani Caguán, que además es un caso de estudio para los que trabajamos en temas de derecho de autor y para los abogados, porque este caso llegó al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Hasta tan arriba. Sí. Él, de hecho, todo inició porque él hicieron una demanda, una denuncia penal por comunicación pública de sus interpretaciones sin autorización de este representante artístico con el que él había firmado el contrato. El contrato está íntegro en la sentencia, es una sentencia del 2014 de la Sala Constitucional y justamente en esta carta de liberación aparece, si él quería terminar anticipadamente este contrato tenía que pagar $1 millón a este representante. Pero además tenía cosas el contrato era sesiones de derecho a tiempo ilimitado. Mentira, era por el tiempo que durara el contrato, pero eran sesiones de, por supuesto, lo que él había creado hasta la firma de ese contrato. Pero además también cedía los derechos de lo que creara durante la vigencia de ese contrato. Además, cedía todos los ingresos que se obtuvieran por sus interpretaciones, es decir, lo invitaba a un concierto y quien manejaba o quien percibía los ingresos que se obtenían de esa presentación artística era este representante legal. Es decir, él administraba todos los derechos que son los derechos patrimoniales del autor. En el caso de Hani Caguán también era cantautor. Y lo que más sorprende de ese contrato es que también él cedía los derechos de su nombre, tanto el seudónimo como de su nombre personal. O sea, lo que aparece en la cédula.
Correcto. ¿Tú sabes cuál es el nombre de la cédula? Durante ese momento, Amaralgo. él no podía ni siquiera utilizar su nombre. O sea, durante esa demanda que le hicieron por incumplimiento de contrato, él no podía ni siquiera utilizar su nombre. Es decir, hubo cosas como que le quitaron la guitarra porque esa guitarra era parte de la inversión que había hecho este representante Oye, artístico. ya entiendo por qué se metió a Cristiano. Pero bueno, eso tuvo un final feliz. Tuvo un final feliz que gracias al pronunciamiento. Se metió No. Cristiano, gracias a Dios. Yo hubiese, abrazado otra estrategia. Hubiese pensado, no sé, en Luigi Magnolia, pero, o sea, Mangione, pero no me hubiese ido por la de Dios. Pero está bien, el que fue Cristiano. No, gracias al TCJ, en este caso del ponente que hizo la sentencia, tuvo justamente una lectura pro autoralista y pro artista en este caso. Y eso siente un precedente, ¿no? Claro, eso es jurisprudencia para el tema de derechos de autor y el tema contractual. Lo que pasa es, lo particular es que nunca se sabe tanto. O sea, nunca se sabe tanto y nunca alcanza tanto como para que haga bastante bulla y que la gente al momento de la hora de firmar un nuevo contrato diga, ya va, pero espérate, mira, el TCJ dijo que esto es inconstitucional, no me puedes ofrecer estas condiciones porque son contratos leoninos que terminan siendo contratos de adhesión. Los contratos de adhesión es, por ejemplo, cuando uno contrata una señal por cable, una suscripción, o contratas el servicio eléctrico, luz eléctrica, o sea, esos son contratos de adhesión, donde tú no tienes forma de establecer unas condiciones distintas a las que te está planteando el prestador de servicio. Pero en el caso de un artista, de un autor, debería tener pues todas las herramientas de poder decir, ya va, yo quiero que estas sean mis condiciones, o yo no estoy dispuesto a ceder ilimitadamente mis derechos, yo quiero participar en un porcentaje de los ingresos que se obtengan de la comercialización de mi trabajo, pues, porque ciertamente es como que tiene que haber un equilibrio. El representante artístico, sello disquero, como se llame, tiene que existir, pero el artista tiene que existir y participar necesariamente del éxito. Hay una máxima en el derecho de autor que es: el autor sigue la suerte de su obra. Entonces, y si el autor no sigue la suerte de su obra, hay un desbalance, hay un desequilibrio, hay algo que no está funcionando bien. Es algo así como que, un poco como con el cuento de Héctor Lavoe, que no es por una cosa de derecho de autor, pero que siempre la Fania se apoderaba como de la mayor cantidad de riqueza y Héctor Pregúntale a Rubén Blades. iba quedando cada vez más en la inmundicia. Entonces, Claro. a pesar de que, bueno, vivió con mucha plata, pero también había una cosa ahí como de un maltrato que no siguió la misma suerte que sus producciones, pues. Exacto. Ahora, Y eso no, perdón Antonio, eso no nada más ocurre en el ámbito musical. Ajá. Eso también va a otros espacios. Y eso es lo que quería recalcar, porque aquí estamos en esta edición o emisión o episodio especial de Sin Habla ni Sed con Oscar Vázquez Corazpe y Antonio Núñez Aldazoro, en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, con Priscila, por supuesto, guía, donde cuando tú hablas de creador, creadora, artista, estamos hablando de producción cultural. Y aquí la mayoría de las personas que están en esta emisión en vivo son estudiantes para ser creadoras y creadores de discurso audiovisual. Algo muy importante que tienen que aprender, y es el provecho que tenemos que sacar de esta experiencia, es que ustedes están creando patrimonio. O sea, cuando ustedes hacen un video, cuando lo cuelgan en YouTube, cuando lo ponen en su red social, están creando patrimonio, y es algo que tienen que aprender, ¿no? Es algo que tienen que estar muy conscientes, ¿no? Por eso es importante esto del derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho moral, que es el intransferible. Él es irrenunciable, intransferible, inenamargable. O sea, que, como decía Oscar, por naturaleza siempre, pero está el derecho patrimonial, que es el uso y usufructo que se haga de ese derecho. Sí. ¿Cuál es la distinción para que aprendan aquí los muchachos? Sí, bueno, las muchachas. eso es como el contenido del derecho de autor. Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Por una parte, los derechos morales son personalísimos y están justamente vinculados a la personalidad del autor y como la condición de este derecho, según ley, o sea, no es un invento mío, es que son irrenunciables. Es decir, en un contrato, aun cuando tú digas que estás renunciando a estos derechos, pues esto queda nulo de toda nulidad porque la ley señala que son intransferibles y irrenunciables.
El contenido de estos derechos morales es, por ejemplo, el derecho de la paternidad u origen de la obra, es decir, que el nombre del autor siempre esté acompañando a su obra. Por lo tanto, por eso cuando vemos la película dirigida por, canción compuesta por, original de, porque ese nombre acompaña al título de la obra. Otro de los derechos es el tema de la integridad de la obra, que la obra no puede sufrir ninguna mutilación o modificación sin la autorización previa del autor. Por eso, cuando vamos a hacer una adaptación de la obra, pues tenemos la necesidad de pedir una autorización previa o un licenciamiento por parte del autor o titular de derecho. Y por otra parte, o sea, ahí como el tema de la personalidad, o sea, siempre el respeto de la obra con respecto a los derechos morales. Y luego la ley también crea estos derechos patrimoniales, que es que el autor pueda sacar el provecho económico de la explotación de su obra, es decir, del uso. Y dentro de estos derechos patrimoniales está la comunicación pública, que es, por ejemplo, lo que conocemos a la puesta a disposición al público, que lo vemos al momento que vamos a una sala de cine, eso es comunicación pública, pero también el streaming se entiende como comunicación pública. La reproducción, que es sacar copias, por ejemplo, en el tema musical, eso fue parte por mucho tiempo de la industria, hacer copias de los ejemplares de la obra. Igualmente en el mundo literario, que encontramos ejemplares de la obra vendidas en librerías, y el derecho de distribución. Esos tres son como los grandes derechos dentro del derecho, los derechos patrimoniales. Pero además tenemos todo el tema de la autorización para adaptar, para hacer arreglos distintos, todas esas modificaciones o las traducciones de las obras son también entendidos como derechos patrimoniales, porque el autor puede recibir una remuneración por estas traducciones, adaptaciones de su obra. Estos temas pueden, como dijimos hace rato, parecer aburridos, pero en la voz y en el verbo de Priscila son simpáticos, atractivos. Repito, estamos hablándole a estudiantes de discurso audiovisual y están ante un especialista en derecho de autor, pero también una persona que ha estado muy cerca de la protección de los derechos de autor de realizadoras y realizadores, de guionistas y guionistas, de directores y directores, y es importante hacer un pequeño viraje a lo que también venimos a hablar, que es, por ejemplo, tú hablaste de la adaptación. Aquí hay muchos muchachos que estudian guión cinematográfico. Sí. Están creando a partir de una idea original o a partir de una frase que escucharon, de una obra que están adaptando. Ahí hay un problema también de derecho de autor, ¿no? Que hay que distinguir, sobre todo, fíjense que el Oscar tiene un Oscar, la Academia del Cine, no Oscar Vázquez, tiene un Oscar, una premiación al guión original, o sea que el autor es la persona que hizo el guión de una idea propia, y el guión adaptado, que es de T1, T2, como decimos nosotros en el exacto, podcast. nosotros es que decimos eso. Exacto, nuestra teoría de los T, ¿no? Que no es Terminator. ¿Qué deben saber las personas que están iniciándose en esto, antes de hablar de la producción audiovisual, lo primigenio, que es el guión? Que tú has estado muy cerca de eso. Sí. Mira, lo primero es tener en cuenta, en el caso de la obra audiovisual, que es una obra en colaboración, es decir, participan muchas personas para la realización de la misma, y por ser una obra en colaboración hay coautoría. En el caso de la ley presume que son coautores de la obra el guionista, el dialoguista, el músico que participa para componer la música que se va a utilizar especialmente para esa obra audiovisual. Esos son como los coautores. Ojo, la ley no lo cierra a que otras personas también puedan participar como coautores de la obra audiovisual, y yo pongo ejemplos como el coreógrafo de un musical, por ejemplo, una obra audiovisual musical que pueda pues hacer justamente diseñar cuáles son las coreografías que van a ser incluidas. Y el director también es... Perdón, el director, ese detalle, el director o directora o realizador. El editor, como pasa en Estados Unidos, los guionistas, el guionista literario, el guionista de la realización y después el guionista de la... Sí, ese montaje, nuestra ley no lo menciona expresamente, pero está
como lo estoy mencionando con el coreógrafo, el editor perfectamente, el montajista perfectamente podría ser llamado coautor de la obra. Lo que pasa es que también eso quedaría sujeto a un contrato, es decir, en el contrato debería decir que se reconocen los derechos autorales porque él está haciendo o está realizando un aporte creativo. O sea que, claro, los que son reconocidos son guionista, dialoguista, director y compositor musical para la obra. De la música original. Sí. Entonces, ya saben a todos los compañeros que están haciendo que a veces se pelean en los montaje, ustedes también son responsables, son coautores, así que en los contratos, por favor, reclamen su derecho a aparecer como coautores. Y lo otro que quería decir con respecto a las adaptaciones es que al momento de, por ejemplo, de iniciar un guión que además pretende ser una adaptación de una obra preexistente, que normalmente tiene que ver con una obra literaria. El caso ahora más reciente es el tema de Netflix comprando los derechos o haciendo la producción de 100 años de soledad. Gabriel García. Eso es un tema los hijos esperaron que se muriera. Exacto, quizás, pero bueno, eso es una posibilidad. Sí. Eso todo, nada de eso es ilegal. Que me tocaron la canción. Gabriel García Márquez escribió su libro, ahí lo dejó, fallece. El plazo de protección continúa. En vida nunca quiso que se hiciera. Sí. Pero justamente eso es parte de los derechos morales, decidir cuál es el destino que va a seguir su obra. Él decidió que siempre se mantuviese como una obra literaria, pero luego justamente los derechos de autor pueden ser, van a ser heredados, bajan a el tema sucesoral de sus hijos y pues ellos tienen la particularidad y la posibilidad de decidir. Piénselo bien, si van a tener chamos. Ajá, sí. O dejen las cosas. Y los que ya lo tuvimos no podemos retroceder. No les dejo. Ese diseño es mío. Mira, yo estoy traumatizado por lo que tú acabas de decir, porque claro, esto es literatura. Pero Kafka dijo que no quería que nada se publicara. Bueno. Y nos meamos en Kafka gracias a Dios. Sócrates en eso. Exacto. Esas son, por ejemplo, cosas como experiencias de las que nos podemos ver privados o sea, si hubiese seguido la decisión del autor, pero bueno, cuando seguramente, o sea, se mantuvo en el inédito hasta que seguramente falleció y se hizo o se publicó. En esto de la protección, Priscila, tú dijiste que depende de los países, hay que esperar tantos años que el autor esté fallecido para que eso pase a derecho público, ¿no? Sí, el derecho de autor tiene una vigencia. Digo, los muchachos pueden agarrar una novela y entonces hay que pedirle permiso a los herederos, ¿cuánto tiempo hay que esperar? O sea, por ejemplo, por eso, en el caso de las adaptaciones hay que pedir autorización si la obra preexistente, es decir, si es una obra literaria en la que se quiere basar una nueva obra audiovisual, en este caso, se tiene que solicitar la autorización si aún está en el plazo de protección. El plazo de protección suele ser toda la vida del autor más unos años. En el caso de Venezuela son 60 años, contados a partir del año siguiente a la fecha de fallecimiento del autor. Me da mucha rabia porque yo quería yo quería que alguno de los muchachos alguna vez hiciera Lanzas Coloradas. Pero Arturo Garpietri todavía no cumple 60 años de morirse. Yo no voy a ver a Lanzas Coloradas. Sí, esas a son. Menos que le paguen los derechos. Se gestionen los derechos o se dé una licencia o una autorización, una cesión de derechos gratuita, porque eso también es una posibilidad, pero eso es bastante complicado obtenerlo. Eso es lo primero tener en cuenta. En Venezuela 60 años, pero hay otros países que tienen unos plazos de protección mucho más extensos, como es el caso de México, son 100 años de protección después del fallecimiento del autor, o en el caso de Colombia, que son 80 años. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos... que ahora mismo yo justo estoy trabajando con una producción audiovisual y estoy haciendo como toda la gestión de temas musicales. Hay temas musicales donde en países pueden estar libres, o sea, ya están en el dominio público, porque eso era lo que quería fundamentar. Hay un plazo de protección y como en esa búsqueda del equilibrio derecho de autor, derecho de cultura, pasa al dominio público. ¿Qué significa esto? Que una vez que pasa el dominio público, tú puedes hacer uso de la obra sin tener que solicitar autorización. Recordemos ese plazo de protección que es amplio, extenso. Y cuando estamos trabajando
buscando los derechos, pues tenemos que aplicar, o mi consejo siempre va a ser que donde el derecho sea más restrictivo, es decir, donde la protección, por ejemplo, en el caso de México, que tiene 100 años, busquemos esa protección, nos vayamos a esa protección y busquemos los derechos en ese espacio. Porque, por ejemplo, en el caso de la obra audiovisual, nosotros podemos estar haciendo una obra audiovisual aquí en Venezuela, pero nuestra planificación siempre tiene que ir que no solo va a tener distribución o comunicación pública en Venezuela, sino que va a ser para el resto del mundo. Entonces, cuando solicitamos autorización, ya sea de una obra literaria, en el caso de que es una adaptación, o sea, de los derechos musicales que van a ser sincronizados con la obra musical, pues tiene necesariamente que solicitar esta autorización en todos los países. Donde va a ser distribuido el producto. Mira, No es que la pides en tantos países, sino que la pides a ese titular de derechos siguiendo esa protección más restrictiva. Es decir, por ejemplo, por eso pongo el caso de México, que tiene 100 años, porque hay que tener como, bueno, esos derechos, porque si quieres tú comercializar tu obra en México, pues esto no se convierte en un problema a la hora. pero fíjate, este es un problema de derechos de autor que está escrito en una copla de Manuel Machado, no de Antonio Machado, un poeta español que se lo escribe a Guillén, otro poeta español con el que él tenía un conflicto personal. El poema es así, se llama La Copla. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. ¿Qué te parece esa vaina? Y sí, hizo la tarea, ¿vieron? Hizo la tarea. Ahora, un muchacho ¿verdad? que está haciendo un guión, o una chica acá que esté haciendo su primer guión, y como nos preguntaron hace un rato, y dice, me voy a inspirar en Romeo y Julieta, bueno, no, en una obra que pueda estar protegida, no sé, Harry Potter. Pero quiero hacer Harry Potter, se llama Enrique Porteño y va a vivir en el 23 de enero. Y la varita la va a cambiar por, no sé, por un bate de béisbol. Yo lo llamaría Ivan Sorpotes. Exacto. ¿Hasta dónde puede ser creativo a partir de la obra sin meterse en un rollo de derecho de autor? Esa es una muy delgada línea que no puede pasar por... Primero, tendrías que alejarte completamente de decir que la premisa es parte de Harry Potter, porque si no tienes los derechos para que eso sea así, yo diría, bueno, o sea, en el imaginario, haciendo el paralelismo, pues se lleve, pero a la hora de hablar de la obra no podrías nunca decir, es inspirado esto en Harry Potter, porque es una obra protegida y bastante protegida y además muy reconocida. Es decir, que cualquiera podría, si hay similitudes, encontrarlas allí, van a estar. Una particularidad es que cuando hay conflictos por temas de derecho de autor, no es como, bueno, es un mago, porque que sea un mago no está protegido por derecho de autor. O sea, tú puedes tener igual hacer una nueva obra audiovisual que el protagonista sea un mago. La cosa es lo transversal, cuando se transversaliza la obra y hay unos puntos de coincidencia que son innegables. Es un mago, pero además tiene dos amigos y se van a una escuela de magia. O sea, ya ahí es como, ya va, esto es Harry Potter. Porque si hay estructuras, como hemos comentado, que se repiten. Por ejemplo, en Los Ataques de los Titanes, Harry es Eren, mi casa es mayonesa y Ron es, ¿cómo se llama el amigo? No sé, no me acuerdo. Se nota que no me gusta. No, mentira, sí me gusta. Claro, pero sí, que es verdad, son pero estructuras que se repiten. O la misma claro, que pero Rowling. pero el cuento no es el niño que sobrevive, que es el cuento de Harry Potter, pues, o sea. Claro, pero por ejemplo, Harry es Perseo, es Prometeo, o sea, tiene el manto, tiene un búho, o sea, como Perseo. Bueno, hay un señor que se llama invisible. Campbell, Richard era. Joseph Joseph Campbell. Campbell. Gracias. El amigo de George Lucas. Menos mal que tenemos aquí al profesor José Alejandro. Sí, que siempre tenemos nos aquí sopla. al profesor José Alejandro, no lo van a enfocar, pero está ahí. Para que nos Nuestro corrija. apuntador. Deberíamos tenerlo como apuntador todos los días, Sí, chamo. sí. Sí. No, Oscar, no es ese personaje. Ajá, bueno. Joseph Campbell tiene la cosa del monomito, la idea de. Mira, nombra para el ir por héroe. plata, que no lo nombraste en el. Exacto, el héroe de muchos. Ay, pero tú sí lo tienes. Un apuntador, sí. Oye, tú no eres el Smith, no No. eres. No, ok. El agente. Mira, el Campbell tiene la cosa del monomito, o sea,
que ahí también quiero hablar un poco de esto, porque la idea de que la mitología plantea un universo gigantesco de temas que son adaptados a la cinematografía, como el viaje del héroe, en el caso de casi todas las películas que nosotros vemos, donde hay un joven que termina con un maestro, que termina haciendo una misión en la que casi el acto que llega con un mensaje. que llega con un mensaje y que casi su sacrificio es justamente lo que libera esa especie de trama en ese mundo particular. Eso es un viaje mítico que además es una cosa que está en los mitos más arcaicos de la humanidad. Por eso no es plagio, porque está en Harry Potter, está en la Guerra de las Galaxias, Exacto. está en Nemo. Hasta está en Nemo, está en Wall-E, entonces existe ese consumo y nadie va a decir, te fusilaste, es un mito, chamo. Pero hay otra cosa que sí es más directa, por ejemplo, cuando el mito ya tiene una forma particular y tú utilizas los nombres. Los derechos de autor no cubren o no hay una legislación equivalente a los derechos de autor con el autor como autoría personal a las cosas que pertenecen específicamente y radicalmente a una cultura. Por ejemplo, el Popol Vuh y lo que hizo, creo que fue Octavio Paz, cuando hace una obra que es como tomando el Popol Vuh cuando las comunidades mayas todavía están vivas, todavía creen en esa cosmogonía universal que estaba escrito en el Popol Vuh. Ese es otro tema, los derechos de autor y la apropiación cultural. Uh-huh. Sí, bueno, lo primero que para responder esa pregunta es que justo ahora mismo a nivel internacional se está desarrollando todo un tema de protección para el tema de las expresiones culturales tradicionales. O sea, eso está en pleno desarrollo. Está en pleno desarrollo eso tiene derecho de autor, no lo podemos decir. Porque bueno, nos hemos dado cuenta que hay apropiación cultural y la apropiación cultural conlleva un aprovechamiento comercial de estas expresiones culturales tradicionales. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran qué debería en una actualización de la ley sobre el derecho de autor incluirse, además, por supuesto, del tema de la remuneración para los autores audiovisuales, uh-huh, es el tema de una protección para las expresiones culturales tradicionales, donde hay un registro especial para estas obras, porque estamos hablando de obras literarias, dancísticas, de rituales, o sea, de poesía, y en ese sentido, pues obtener de verdad una protección que esté vinculada al tema de la propiedad intelectual. Porque aunque eso esté en el dominio público o no se tiene un autor conocido, hay unas comunidades que están manteniendo viva esa tradición, y que si va a haber un uso de estas tradiciones o de estas expresiones culturales, pues vayan autorizadas o previamente autorizadas por esas comunidades, porque hay un uso comercial. Y entonces es como, bueno, ¿qué estás haciendo con esto? Y muchas veces pues tergiversan lo que viene a dar estas expresiones culturales tradicionales, y que además no tienen una significación muchas veces solamente como que, ay, esta es una canción, sino que tienen unas significaciones religiosas, culturales, ancestrales, que pues los que no pertenecemos a esa comunidad podemos llevarlo como a la ligera. Otra cosa que quería decir y que me parece importantísimo si hablamos de derecho de autor es que es como también clave para cuando uno habla aspectos básicos de derecho de autor, es que en el caso del derecho de autor no protege las ideas, sino que protege la expresión de las ideas, o sea, la forma en la que expresamos esas ideas. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, es como si nosotros aquí dijéramos, vamos a escribir una historia donde vamos a escribir sobre los helados de paleta. Una historia que tenga que ver con los helados de paleta. Y esa es mi idea, esa es una gran idea, supuestamente, según yo. Pero resulta que cuando desarrollamos esa idea y expresamos esa idea, de cada uno de nosotros van a surgir maravillas. Y distintísimas, porque puede pasar por el tema del género, de cómo lo planteamos, de además justamente lo que pasa por la autoría, que es nuestras experiencias de vida y cómo esas experiencias de vida las trasladamos en lo que creamos. Entonces, y yo lo ataba, o lo que me hicieron pensar cuando ahora estaban conversando,
es que las situaciones dramáticas no están protegidas. Es decir, la historia de un vengador o la historia de los amores imposibles o las historias de... O sea, eso no Los está temas universales. protegido por el derecho de autor. Son situaciones dramáticas que se van a repetir. De hecho, hay un libro que habla de 36 situaciones dramáticas. Es decir, son solo 36. Pero esas 36, si las vemos, por eso digo el de la venganza, el de los amores imposibles, que bueno, Romeo y Julieta, amor imposible, y ahí está, pero además cuántas historias no conocemos que repitan esa situación dramática y no por eso dejan de estar protegidas por el derecho de autor. Por eso Cabruja decía que todas las telenovelas venezolanas son El Conde de Montecristo. ¿Ok? Por ejemplo, porque es una estructura dramática. es una estructura dramática. esencial. Sí. Bueno, Mire, en nuestro episodio de telenovela, nosotros nos estábamos dando cuenta de eso. De hecho, jugábamos con inventar telenovelas porque como podíamos poseer Dame una la estructura premisa de una dramática, telenovela. ahora mira, la premisa es los helados de paleta. Yo estaba Sí. pensando a los muchachos, a mí me asustó, por eso me reí, cuando ella dijo lo de los helados de paleta, porque ya me imaginaba a la gente de redes sociales preguntándonos, ajá, ahora hagan una historia de los helados de paleta para un musical. Dame la premisa y te doy la telenovela. Fíjense, y Priscila sonrió cuando habló de la defensa de los productores audiovisuales, porque estamos ante una amiga, una abogada, una especialista, una conocedora del tema, porque además ella ha trabajado en esto de defender o garantizar la defensa jurídica de las personas que hacen realización audiovisual. De verdad, es un placer que estés aquí, Priscila, de verdad, y la estoy pasando muy bien. Otra cosa con los muchachos que están aquí iniciándose, y hubo una pregunta ahí cuando estábamos previo a esto, si yo voy a hacer mi audiovisual, mi corto aquí en la EMPA, y lo voy a llevar a un festival, y voy a utilizar una canción, o voy a utilizar una música en específico, para ir a un tema que nos interesa mucho, que es el soporte de las redes sociales como el más importante ahorita para la producción audiovisual. Sí. Ahí también hay una protección, un patrimonio, una legislación, siendo ahora también algo global. Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Cuando vamos a utilizar una canción en una obra audiovisual, ya lo dije antes, solicitudes de autorización, sí, porque si no nos arriesgamos a que, por ejemplo, intentemos monetizar nuestra producción audiovisual a través de las plataformas y sea dado de baja ese contenido porque infringe derechos de autor en cuanto a la música que está sincronizada, que además ahora antes las plataformas tenían como tenían como un escudo donde ellos no eran responsables del contenido que se subía en sus servidores. Ahora sí, porque bueno, desde la Unión Europea pues hicieron toda una reglamentación en ese sentido donde le daban corresponsabilidad a las plataformas. Cuando hablo de plataformas puedo referirme, por ejemplo, a YouTube, que están obligados a tomar medidas tecnológicas para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y digo propiedad intelectual porque puede tener también como, por ejemplo, que se utilicen marcas sin autorización de los titulares de estos derechos marcarios. Pero también pasa con obras protegidas por el derecho de autor, que, por ejemplo, pasa muchísimo con música. Porque ellos ni siquiera no tienen que esperar la solicitud de baja por el que se vea vulnerado su derecho, sino que inmediatamente que cuando suben el contenido, la plataforma, con estas medidas tecnológicas que implementan, pueden detectar el uso de música no autorizada y le dan de baja al contenido. Y eso pasa también, no solo en las plataformas, o sea, siempre hay que ir en mundo análogo y digital, porque claro, el entorno digital se nos vuelve como muy coqueto, porque nos da la posibilidad de conectar con muchas personas al mismo tiempo, es decir, quien nos ve acá, nos ve también en México, en Colombia o o en Turquía, o sea, ni siquiera hablemos en Latinoamérica. Entonces, el En Caricuao, por ejemplo. En Caricuao. Que no está en Lejos Latinoamérica. como Caricuao. Y en esos casos, pues también tenemos como que observar o tener presente que podemos estar utilizando obra protegida y en todos esos casos hay que contar con la autorización. Eso se llama cadena de valor o cadena de derechos. Cuando trabajamos en una producción audiovisual,
sea del género que sea, pues tiene que necesariamente seguirse esa cadena de valor que empieza con el guión y termina pues con, bueno, todo lo que se le va incorporando a esa obra audiovisual. Los que se van incorporando como trabajadores, como es el director y todo el equipo técnico y talento humano que participa de el la sujeto realización. colectivo, le dice aquí mi camarada. Sí, exacto. Sí, a mí me gusta llamarlo de esa manera. Sí, es un salto de fe hacer una película, Bueno, ciertamente. aquí están varios adeptos a la... Pero hay que hacerlo porque también es como una pasión. Es la pasión que no puede dejar de ser. Mira, justamente ahorita que estamos con la cosa de las redes sociales, vamos un salto rapidito a un momento. Un salto exponencial. Es un salto exponencial. De hecho, es un salto exponencial porque lo fue. Nosotros pasamos de las redes sociales con la cosa de la viralización, con gente haciendo cosas y de repente llegó la inteligencia artificial. ¿Y qué pasó con los derechos de autor? Ahora hay un creador que no existe en la Hay un realidad creador real, que no tiene derechos. en lo real. Pero los otros tienen derechos sobre el creador. O sea, imagínate tú. O el que tiene derecho ha alimentado la red que utiliza la inteligencia para crear algo nuevo y no se reconoce al que alimentó la red. Lo que tenemos en el presente con el tema de la inteligencia artificial, que además es el gran tema por muchas cosas, por miedos, por temas legales, porque nos va a dejar sin trabajo, porque no estamos pensando tanto. Es decir, ahí como desde lo ético, el legislativo, desde lo el Hasta tema lo creativo. conspiranoico, Sí. la ciencia ficción. Exacto. Sí, Transhumanismo. de hasta dónde nos va a llevar esto. Pero creo que como justo no hay respuestas concretas y no hay certezas y hay muchas dudas alrededor, que a mí me gusta mucho por estar en este momento de la vida, del mundo, del desarrollo, como ¿En serio? me encanta. Pero tú eres como loca porque tú sabes que esa es la maldición china. La maldición china es ojalá vivas tiempos interesantes. Sí, bueno. O sea, eso es lo que tú le deseas a tu enemigo. Bueno, ya vivimos una pandemia que pareciera que no, pero sí, y ahora la inteligencia artificial. Con respecto a la inteligencia artificial, yo o sea, desde la esquina que a mí me corresponde, que no voy a entrar como a dar una ponencia de la ética, pero en temas de derecho de autor, me gusta, primero, como herramienta, la defiendo como herramienta porque además a todos nos puede servir, incluso para el trabajo diario, como un, o sea, como software, lo primero es que está protegida por el derecho de autor. O sea, la inteligencia artificial como programa de computación o software, que está incluido en un programa de computación, está protegido por el derecho de autor. El derecho de autor alcanza esto. Como dice un amigo en común que tenemos, un asistente que no joda. Es un asistente que no jode. Y además, bueno, va creciendo con el usuario, porque ese asistente va creciendo a medida que lo vamos utilizando, por esto del entrenamiento. Y entrando en el tema de derecho de autor, que es las grandes preguntas que hay en el caso de la inteligencia artificial generativa, es decir, que crea productos, y les llamo productos distintos a no les llamo obra, a pesar de que pueda tener características de obra. Es porque lo primero es que el derecho de autor reconoce, o esta protección por derecho de autor reconoce primero la autoría y protección por lo que es creado por el ser humano, es decir, humano físico. No puede ser a través, entonces eso deja por fuera la inteligencia artificial. Hasta ahora la legislación es así, la ley sobre el derecho de autor venezolana, pero además a nivel internacional no reconoce la autoría de la inteligencia artificial, y en los casos donde ya ha empezado como a regular esta materia, pues lo que ha tomado es como donde haya participación humana con el uso de la inteligencia artificial pueden dar reconocimientos. Lo que pasa es que ahí es donde, o sea, cuál es el límite o dónde de verdad hay participación humana. Al momento que yo escribo un prompt, al momento, y además en el caso de que esa creación sea protegida por el derecho de autor, ¿quién es el autor? Si es ese el que hace la intervención o hay un reconocimiento también de titularidad de derechos para el desarrollador de esa inteligencia artificial. A mí me encanta tu cara. Sí, no. Por eso que llaman ahora ingeniería del prompt. Yo, por casualidad, no es comercial, mi artículo que ya escribí para el viernes para Última Noticia se llama Saber Preguntar. Porque la gente dice, no, vale, ya la inteligencia artificial me hace un guión. Ya va, ¿qué instrucción, qué pregunta
y qué estructura instruccional le vas a dar. Eso es lo que dices tú, hay un esfuerzo intelectual. Sí. O sea, la gente cree que ya la inteligencia artificial o las nuevas herramientas de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial existe desde hace décadas, hay un esfuerzo intelectual que la gente cree que no va a dejar de existir. No, va a seguir existiendo, ¿no? Mira, y antes de pasar a las preguntas, una última cosa que habíamos hablado fuera de cámara, que era la cosa justamente de la inteligencia artificial utilizando para el aprendizaje productos que están sujetos a derechos y propiedad que intelectual. Priscila hizo una buena metáfora que nosotros lo hacemos en nuestra cotidianidad cuando compramos un libro. Claro, porque está el tema del el entrenamiento de la inteligencia artificial utilizando obra protegida. En este caso, la obra protegida está bajo ese paraguas de protección del derecho de autor y por tanto una de las discusiones de los autoralistas es que ese entrenamiento que está recibiendo la inteligencia artificial a partir de obra protegida debería considerarse como un nuevo uso de la obra y por tanto este nuevo uso debería ser o generar un pago a favor del autor o titular de derecho de esa obra. Porque, bueno, es como la analogía que yo hacía con cuando nosotros estamos en nuestra curva de aprendizaje y estamos entrenándonos la inteligencia humana, pues nosotros accedemos a libros, películas, artículos, obra protegida y la forma de acceder a esta obra protegida es normalmente pagando una entrada de cine, comprando este libro en la librería o en la librería digital, pero también pasa, y es la realidad, que pirateamos, es decir, accedemos a contenido protegido a través de ciertas estrategias. Ciertas estrategias. No defendemos eso en este lugar, pero eso pasa y en ese sentido yo termino haciendo la analogía de, entonces resulta que los grandes desarrolladores de estas inteligencias artificiales están haciendo exactamente lo mismo, es decir, pirateando contenido protegido para el entrenamiento de la inteligencia artificial y si nosotros, porque bueno, haciéndolo de forma personal, es como que, bueno, Estoy aprendiendo y es para mi uso personal. Cuando hago, descargo, realmente yo no soy la que estoy poniendo esto a disposición. Hay alguien más que está vulnerando esos derechos de distribución de ese libro o de esa música o de esa película y pero yo no lo estoy replicando, o decir, yo no lo estoy bajando y lo estoy vendiendo por suscripción, que por ahí hay un tema con eso, o sea, que yo esté cobrando una tarifa de algo que obtengo de forma pirata. No lo digas. Ajá. Mira, pero ¿tú te has dado cuenta que el logo de nuestro podcast es un micrófono pirata? Hay cosas así. Sí. Aquí hay gente que puede pensar diferente. Porque somos tremendos piratas, pero no somos. No, yo creo que igual, yo creo en el derecho de autor, lo defiendo, pero creo que el derecho de autor tiene que tener sus límites y los tiene por ley. Por eso podemos hacer citas, podemos usar fragmentos de obra, podemos hablar o utilizar, por lo menos en un podcast como este, si queremos tener... usar fragmentos de obras, porque es para como contextualizar y todo eso es un uso permitido. Y esto de inspirarnos, porque es importante que aquí hay estudiantes de aquí de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual que creen que van a escribir un guión sin leerse un libro, van a escribir un guión sin leer otro guión, van a escribir un guión sin ver películas, porque soy una persona que se puede inspirar. Para esa inspiración necesitas un input, ¿no? Mira, claro. y creo que hemos llegado a la hora mágica de que ellos hagan los prompts. Los prompts. Ajá, de los prompts. ingeniería O sea, del prompt, pregunten. queremos ver. Entonces, bueno, abrimos el micrófono para que la gente que está presente aquí y los que están en vivo, a lo mejor, no sé, que hagan alguna pregunta y nosotros vemos cómo malamente intervenimos nosotros. Y bueno, y por supuesto Priscila, con muchísima más experticia, puede apuntar alguna respuesta coherente a sus dudas. Por ahí levantaron la mano el caballero. Lo intentaré. Mira, te dije caballero, sabes que estoy mintiendo, ¿no? ¿A dónde está el micrófono? Estos momentos silenciosos son porque la producción... Estamos en vivo. Estamos en vivo y la producción... Ah, mira, pero es que el micrófono es chiquitico. Ajá. Bueno, escuchando toda la ponencia de la abogada, quería hacer una pregunta referente a los arreglos y partituras, ¿sí?
He notado que hay gente que agarra los arreglos de una partitura y le coloca, como son arreglistas o están estudiando música, les montan el nombre en la parte de derecha de arriba de la partitura. Hay una ley, hay algo que realmente actúe hacia esto. En especial voy a hablar de las bandas cuando se le hacen los arreglos, porque tocan música que ya existe. La pregunta es exactamente qué ley podría caer sobre estas personas, o no hay una ley, o hasta dónde puede llegar la ley para esto. Ok. Entiendo que los nombres de quien está haciendo estos arreglos sobre... Existiría la obra. Ya la obra existe y este nombre que colocan en la parte superior derecha de la partitura es de quien está haciendo... De quien está haciendo una transcripción o agregándole un poquito más o un poquito menos. Claro, se entiende que esta persona, por tener conocimiento, le está agregando algo al arreglo para su uso personal. Ok, fíjate, en este caso... Es el sampleo. Sí, o sea, si estás... bueno, el sampleo justo es tomar una parte de la obra musical existente y hacer una nueva versión. Por eso que en el... Hay un límite de segundos, algo, ¿no? También, eso es un mito de límite de segundos, eso no está en la ley, eso no habla de absolutamente, pero es reconocido. En el caso de las partituras y los arreglos, la obra preexistente está protegida y los arreglos o los nuevos arreglos que se hagan a esa obra musical o a esa composición musical que está en un lenguaje distinto pero que es entendible y que varias personas pueden hacerlo, no yo. El juicio que le metió Queen a Vanilla Ice con The Pressure. En esos casos, ese arreglo podría estar protegido también por el derecho de autor como una obra derivada. Si el compositor de esas partituras no está de acuerdo con ese arreglo, pues entonces el titular de derechos o el autor tiene que dirigirse a la Fiscalía o en su defecto a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, en donde pueden obtener la asesoría para llevar adelante. Estoy impresionado que es la primera vez en 50 minutos, 60 minutos casi de podcast que se habla del SAPI aquí. No lo habíamos nombrado antes. No, pero sí, ahorita pensé que Queen detalle y Freddie importante. Mercury tuvieron mucha razón de demandar a Valina. Porque es un asco. No, bueno, Manuel, José. Sí, bueno, confieso que tengo aquí funciones de profesor, no de alumno. Pero justamente porque en la Cátedra Libre de Cine Venezolano tuvimos una experiencia con un director de videoclips, que creo que viene a ser como ese cruce justamente entre lo musical y lo audiovisual de buen ejemplo. Que es nuestro próximo episodio en estudio. sí, ¿verdad? Videoclips. Lo nombro Will Romero, además porque agradezco que nos haya estado acompañando allí. Él decía que él además es un joven realizador, incluso sigue apostando más por el audiovisual, porque bueno, todos los días de pronto sale eso, como que un cantante nuevo, pero no se estrena un corto, por ejemplo. Y lo otro que decía era que él, dentro de su experiencia, y ha podido dirigir videos de artistas musicales muy grandes, conocidos y demás, al final, por ejemplo, no termina teniendo ningún tipo de regalías por alguno de sus videoclips, aunque sea sumamente exitoso, a pesar de que en YouTube tenga muchísimas visualizaciones y esté monetizando, porque en ese esquema tal cual como de trabajo no es reconocido, a fin de cuentas, el aporte que puede hacer el realizador audiovisual, ¿no? O sea, por ahí creo que sería interesante como analizar ese caso de estudio. Y tenía de todos modos... Son dos. Sí, tengo otras preguntitas. Porque bueno, se nombraba el mismo caso de Taylor Swift o decían otros, pero saber también el caso venezolano que pudieran haber interesantes. Creo que no sé, por ejemplo, Un Solo Pueblo es uno de esos que también algo con lo del nombre o derechos sobre la música y demás hubo. Y creo que Madera también. Y las payasitas ni fu ni fa también por ahí han eso estado, por son ejemplo, amigas incluso como sonando en estos temas
derechos de autor o de explotación de su música y demás. Y lo otro es directamente a Priscila, me gustaría preguntarle si ella considera que haya que modificar o si lo recomendaría la legislación venezolana para que, por ejemplo, plataformas de streaming aporten también a la propia producción o realización audiovisual venezolana, ¿no? Pues sabemos que en otros espacios o ventanas de exhibición, como los cines, efectivamente eso pasa, ¿no? Así nosotros vayamos a ir a ver una película venezolana o extranjera, pero es en una sala de cine venezolana, algo de eso termina yendo a un fondo para apoyar la propia producción audiovisual venezolana. Eso por ahí. Es interesante lo del videoclip porque uno tiene estudiantes aquí en la EMPA en los primeros trimestres que a veces dicen quiero ser cineasta, quiero ser director, y ha pasado últimamente que siento que hay muchachos y muchachas que dicen no, yo vengo a aprender a hacer videoclips Sí. para el productor musical que es amigo mío, y eso es interesante, esa reflexión. Sí, el videoclip tiene que ser entendido igual como una obra audiovisual, está dentro de las obras audiovisuales. Dentro de la obra audiovisual está lo cinematográfico y podríamos hasta incluir también a los videojuegos. Y el tema de la protección de la que hablaba sobre el caso del director de estos videos musicales, es que justamente es la práctica común es que no están siendo reconocidos en el caso del éxito que consigue esa obra audiovisual que termina siendo el videoclip, que es un formato finalmente, pero porque normalmente quien financia esta obra audiovisual, pues son los sellos disqueros. Entonces los sellos disqueros son los que mantienen o se reservan todos esos derechos patrimoniales o los ingresos que se puedan obtener de la comercialización. Eso era parte del... Estás violando derechos de autor sí, ahorita, no. ¿viste? Estoy violando derechos de autor aquí después. Y de sentido común, pero no importa. Y eso viene porque es lo que pasa también, que es importante señalarlo, que lo mencionaba Antonio, y como de mi lucha con el tema de la defensa de los autores audiovisuales, es porque de acuerdo a nuestra ley hay una cesión de derechos, se presume una cesión de derechos a menos que se acuerde lo contrario, una cosa distinta en el contrato, se hace una cesión de derechos a favor del productor audiovisual. Y yo creo que el productor, no es que estoy en contra de la existencia del productor audiovisual, es muy necesario porque además tiene un rol dentro de la realización muy necesario, importantísimo, y pasa por el tema económico. Muchas veces, bueno, el productor audiovisual es quien financia la película, o una casa productora financia la película, y por tanto además en la gestión de los derechos de esa obra audiovisual pues es necesario que la obra audiovisual esté en cabeza de una sola persona y no de tantos que participan. Como ya lo dije, es una obra en colaboración y pueden haber más de 5 o 6 personas con coautoría o siendo titular de derechos de autor. Entonces por eso la existencia del productor audiovisual, o en este caso del videoclip, de ese sello disquero que termina siendo o fungiendo en ese rol de productor y quedándose con los derechos, pero tiene que haber una participación necesariamente de los autores. Hasta ahora nuestra ley, pero sí ocurre, ya hay bastante información o hay un camino andado en Latinoamérica de nueva legislación que justamente prevé ingresos proporcionales a lo que obtenga, los ingresos que obtenga la comercialización de la película o de la obra audiovisual, porque llamémosle obra audiovisual para que justamente englobe todo, videoclips, pero también películas o series de televisión, o series para plataformas directamente,
y puedan participar justamente de el éxito de la obra, o sea, que el autor siga la suerte de su obra. Y esto, bueno, tiene una regulación que sea además recaudado por entidades de gestión colectiva, que son espacios justamente colectivos donde se reúnen autores de un repertorio determinado, por ejemplo, del tema audiovisual. Entonces, todos los autores audiovisuales estén agremiados, que es como que algo con lo que la gente puede decir como que, eso me suena más, pero eso termina siendo a través de estas asociaciones civiles que son de carácter privado, pero que tienen esta facultad de organizarse, agruparse y defender estos derechos, pero además recaudar estos derechos. La gran lucha en Venezuela, porque ya esto está en Colombia, está en Chile, en Uruguay, este derecho de remuneración para los autores audiovisuales, es que también ocurra en Venezuela. Pasa por la organización, pasa por el conocimiento, pasa por tener una cultura alrededor de esto y vincularía también a el tema de los directores de los videoclips, que antes, por ejemplo, eso es una particularidad, cuando veíamos los videoclips aparecía el compositor, el intérprete de la canción, es decir, y el título de la canción necesariamente, pero no aparecía el director. Y ahora se ha puesto muy, o sea, es como una práctica común ver que dirigido por este videoclip, porque justamente están buscando una participación más notoria, ¿no? Qué bien, qué bien. En la otra pregunta que hacía... Otro caso emblemático en el caso venezolano. Bueno, yo creo que casos emblemáticos, yo creo que el más emblemático lo mencioné, el de Hani Kawan, que me parece importante. Casos emblemáticos de derecho de autor, porque lo otro que mencionaba él en el caso de Un Solo Pueblo, las payasitas Ni Fu Ni Fa, pero también pasa con la Villos Caracas Boy, son temas marcarios, es decir, es temas de marcas que están reconocidas y que además fueron registradas en su momento y que por conflictos internos de la agrupación terminan pues separándose y cada quien quiere llevar como igual el nombre de lo que participaba. Y resulta que hay una titularidad de temas marcarios que pues allí. Pero una particularidad en esos casos es que se quedan como o son negociaciones o concilian de forma privada o llegan a acuerdos, o como lo que está pasando en el caso de Ni Fu Ni Fa, que está en el SAPI, pero que, o sea, pasa por una decisión del órgano administrativo de quién es el titular de esa marca y cómo va a ser utilizada, y por tanto la otra persona que quiere utilizar la misma peluca y pintarse de la misma forma y llamarse payasita, pues tendría que hacerlo de forma distinta a lo que está preconcebido por el uso marcario. ¿Qué tal? Y la otra pregunta de José Alejandro, que yo no me acuerdo, porque no fue que tan era largo. de Foprocine, que además es un tema que obviamente es fascinante. La Ley de Cinematografía Nacional dispone unas tasas o unas contribuciones especiales que deben pagar quienes allí aparecen. Y entre esos están los distribuidores de cine y los exhibidores de cine. Además, las empresas de producción también participan y aportan al fondo de la cinematografía, de fomento y promoción del cine. En el caso de los prestadores de servicios de plataformas de streaming, podrían estar también, pero eso pasa por una modificación de ley. Hasta ahora no aparecen porque las contribuciones especiales, primero hay una reserva legal, no es que el CENAC, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, podría inventarse una providencia administrativa diciendo, bueno, a partir de hoy los prestadores de servicios de Internet o plataformas de streaming tendrían que también aportar al fondo. No basta con eso porque eso tiene que estar por ley. Hay una reserva legal de temas tributarios y las tasas, en este caso las contribuciones especiales a este fondo están sujetas a esta reserva legal de tema tributario y por tanto tendrían que estar en la ley especial de la materia, en este caso la Ley de Cinematografía Nacional. Y tiene que ver, Priscila, también que son temas, como hablamos en la reunión, de geopolítico, porque las plataformas no tienen representación acá. Ese es otro asunto, que quienes participan o
quienes tienen la obligación de contribuir a ese fondo son personas que tienen domicilio en el país, domicilio fiscal, llámese que quienes aportan también o quienes declaran impuestos sobre la renta. O sea, no es que cualquiera desde otro lugar. Lo único es que hay experiencias internacionales en los casos de países donde han fijado domicilio plataformas y los han, por supuesto, los han pechado también y tienen que pagar. Pero en el caso de Venezuela no es así. Aunque las plataformas funcionan de forma legal en Venezuela, es decir, no hay que utilizar un VPN para acceder a las plataformas, igual ellos no están obligados de ninguna forma a contribuir a Fonprocine, porque además la ley no lo prevé de esa forma. Tiene que haber un supuesto, un hecho imponible para que en efecto tenga que estar esa empresa, como lo es el caso de las distribuidoras Cinex, Cines Unidos, no es Cinex, esas son las exhibidoras, o Gran Cine, y en el caso de las distribuidoras que son Blancica y Cines Unidos. ¿Hay más preguntas aquí o tenemos una? ¿Tú vas a seguir? No, nada más me parecía importante, como estamos precisamente en un ámbito formativo, cuando se nombraba el caso de Iverson Potter como ejemplo de una adaptación libre, qué sé yo y demás, tengo entendido que también por eso que llaman fair use, ¿no? el uso justo, también si es una parodia o si es con fines didácticos, además no para la explotación comercial, hay unas ciertas previsiones ahí que nos permite precisamente el derecho de autor. Entonces, bueno. Gracias, profe. Sí, en el caso de la fair use para el copyright, que es la legislación anglosajona o la de Estados Unidos, en el caso de Venezuela nosotros no tenemos uso justo, sino que tenemos unas limitaciones y excepciones al derecho de autor que están previstas expresamente en la ley, es decir, no es una que se nos inventa de forma caprichosa cada día, sino que nos dice cómo podemos utilizar, y eso básicamente se traduce en que podemos utilizar sin pedir autorización en esos casos especiales que están determinados en la ley. Y otra cosa que menciona el profesor es que es la parodia, y nosotros no tenemos la parodia dentro de las limitaciones y excepciones. Ojalá la podamos tener, eso es otro punto que debería estar incluido en una actualización de la normativa. Él preguntaba también de que si a mí me parece que hay que actualizar la normativa. Claro que hay que actualizarla, sí. Respuesta corta. Antes de la próxima La respuesta pregunta, es sí. nos sugirieron también en redes sociales, nos están viendo, que Esa es Jordana. hablando del uso de música, mencionamos la licencia de Creative Commons, ¿no? O sea, que hay bancos como hay bancos de imágenes, de tipografía, hay también de música, ¿no? Para música incidental o para las producciones de aquí de los estudiantes. Sí, una particularidad de las licencias Creative Commons es que todo lo que sea sujeto a ese licenciamiento, o sea, hay creo que 6 tipos de licencia de Creative Commons. Hay unas que son no distribución, no comercial, o sea, tienen particularidades, pero la que es más amplia, que es que tú puedes copiar, hacer adaptaciones distintas, no sé qué, es que todo lo que utilices en base a esa licencia lleva esa misma cadena o de protección, es decir, lo que tú licenciaste por Creative Commons y quieres utilizarlo para adaptar, por ejemplo, una película que esté licenciada bajo Creative Commons y la utilizas como punto de partida para hacer una adaptación, para hacer una nueva versión de esa película, de esa obra audiovisual, pues va a estar bajo el mismo licenciamiento, Se obligatoriamente. Obligatoriamente. No hay escape. Ciertamente hay bibliotecas de música libre de derechos, hay que estar mosca con eso, porque muchas veces dice que son libres de derechos y después no son libres de derechos, sino que están montados en bibliotecas sin autorización o sin el conocimiento del titular de esa composición musical o esa música, y hay que estar pendiente, o sea, tener como la certeza de que esa biblioteca es segura para eso. Y en el caso de que sean bajo esos licenciamientos, pues tengan en cuenta que ese va a ser el licenciamiento al cual están sometiendo las Creative Commons su contenido. Hay un documental buenísimo que es español,
que hizo como todo un recorrido para utilizar el licenciamiento Creative Commons, que era lo que más le convenía. Copiad malditos, se llama el documental, está en YouTube. Bueno, el nombre. Porque justamente lo que buscaba era, bueno, todo el entramado legal que hay a la hora de llevar adelante una idea, en el caso del mundo audiovisual, lo difícil que es. La compañera tiene una... Yerlin Caster, soy invitada como público y mi pregunta es para puntualizar que aquí en Venezuela, ¿dónde uno debe asistir para registrar o tramitar los derechos de autor? Ok, bueno, el lugar, el órgano o la autoridad competente es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual a través de su Dirección Nacional de Derecho de Autor. Conocido como SAPI. Mejor conocido como SAPI, pero con quien se realiza ese registro de obra o esa certificación que se obtiene a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor es con la dirección. Y tengamos en cuenta que, aunque no es un trámite obligatorio, es decir, la obra ya está protegida desde el momento de su creación y no está sujeta al cumplimiento de ninguna formalidad o trámite previo como es el registro de la obra, sino que más bien tú ya está protegido, pero te vas hasta la dirección, hasta el SAPI, para solicitar la certificación para que si hay algún uso que no esté autorizado, pues tú tengas una prueba ante terceros que eso te pertenece o que tú eres el autor de esa obra. Y además tiene la particularidad de que es bajo fe pública, es decir, es como cuando uno va, se compra una moto y lleva su documento a la notaría. En este caso, las veces de notaría registral lo hace el SAPI a través de su Dirección Nacional de Derecho de Autor. Siguen las preguntas. Tenemos otra pregunta. Y es importante también que cualquier conflicto, también la dirección tiene una sala de conciliación y mediación, que es importantísimo. Al momento si hay, por ejemplo, eso podría pasar hasta a nivel académico, o sea, estudiando, que haya una diferencia entre dos personas que crearon una obra y bueno, cómo quedan o cómo se podría llevar adelante ahora teniendo en cuenta esta diferencia, pues esas diferencias se pueden dirimir. ¿Por qué te estás riendo? Yo hablé el discurso académico, no hablemos del discurso académico porque es todo un tema también. Y es un servicio gratuito. Sí, los artículos arbitrados. Eso es un servicio gratuito que ofrece la Dirección Nacional de Derecho de Autor a través del SAPI, es importante. ¿Cómo es la cosa? Registro mi tesis antes que la registre mi compañera. Yo tengo dos preguntas en esta ocasión. La primera es, yo suelo escuchar muchas canciones que son covers, ¿no? O sea, son otros cantantes que cantan canciones, también se podría considerar karaoke, pero pues son canciones que ya existen. ¿Hasta qué punto el margen legal queda ahí? Porque, por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, si lo canta otra persona, tendría que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, lo que sería no sé cómo se llama, la nomenclatura creo que es, ¿verdad? Fíjate, en el caso de los covers, que es una nueva versión de la interpretación, o sea, habría que ver, porque hay muchos covers que son parodias, que pasan por parodias y están amparados en esa limitación. En la limitación de parodias. Yo estaba pensando en los Muppets cantando Rapsodia Bohemia. Sí, eso está, pero además, por ejemplo, hay parodias o cover y entran en los covers, que por ejemplo hay un programa argentino que son jingles políticos que utilizan canciones reconocidas y ¿Cómo que se llama? Es verdad. Es gelatina. Es gelatina, es amarilla, ¿no? No, es solo el canal se llama Gelatina y ellos siempre le puse un color. como los jingleros. Y eso están dentro de la parodia protegidos porque en Argentina está esta limitación reconocida en la ley. En el caso de los covers, que son como más serios, de hecho hay una gente venezolana en Miami que cover, además se llama, creo Free Cover. Normalmente en esos casos específicos que además ellos están monetizando en las plataformas, y tienen patrocinantes importantes de marcas importantes de escocés, ellos son covers serios
no sé si es el caso, o de otras personas que son cover en serio, es decir, nuevas interpretaciones de canciones, y normalmente en esos casos que están montados en redes tienen la autorización. En el caso de free cover incluso invitan a los artistas de originales y en otros casos hacen los covers por su cuenta, pero normalmente tienen autorización del titular de derecho. Fíjense que yo hago la diferenciación entre titular de derecho y autor, porque muchas veces los autores ceden sus derechos patrimoniales y están bajo la titularidad de una persona distinta, llámese empresa o persona natural, que son los que gestionan estos derechos o autorizan sus usos. Entonces, en el caso de los covers, es una obra distinta al original y tiene que igual contar con autorización para hacer esa nueva interpretación. Y la otra pregunta que tenía era acerca de los conciertos. Por ejemplo, si otro artista toca una canción de otra persona, ¿qué procedería ahí? En el caso de los conciertos hay una particularidad, que esas representaciones artísticas están sujetas a pagos ante las entidades de gestión colectiva que les hablé anteriormente, que en el caso de Venezuela está SACBEN, seguramente lo han escuchado, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, y ellos, en el caso, ellos normalmente tienen un fiscal de SACBEN que va a los conciertos, anotan el repertorio musical que es interpretado, porque ellos hacen el cobro de las regalías que le corresponden a los compositores, por ejemplo, de canciones que, bueno, que normalmente o originalmente están interpretadas por este artista que está presentándose en concierto, o haciendo una versión de un artista distinto que no está, es como una presentación en vivo y montaron esta canción, entonces SACBEN anota esto y hace la recaudación de las regalías que corresponden a ese compositor. Sí, ¿Cómo pasa eso con Ali Primera y ese poco de cantautores que se la pasan por ahí cantando canciones de Ali Primera? Oye, es para otro programa, porque fíjate, yo conozco a los amigos de los Guaraguao, Eduardo, a Chachata y a Jesús, y ellos no saben quién montó en las plataformas las canciones de los Guaraguao. No saben. No saben. Bueno, pero en esos casos, si no están en desacuerdo, ahí están, pero si están en desacuerdo, ellos pueden solicitar que se baje ese video. Bueno, Ok, pregunta. mi nombre es Andrei Guevara, soy del primer trimestre. Bienvenida. Mi pregunta es la siguiente: en el caso de cualquier obra que vaya a ser transmitida, no sé, puede ser o montada en YouTube, supongamos que yo quiera hacer una obra, no sé, puede ser familiar, y quiera poner una música, en el caso del K-pop, que es lo más sonado ahorita, de Blackpink, quiero poner a Blackpink de fondo. En este caso debo comunicarme con el manager de estas personas o la empresa, o cómo sería allí, o aquí en Venezuela debo hacer algo, dirigirme a algún sitio para que esa persona se comunique. O hay unos mecanismos, Priscila, que yo he visto que a veces si lo pones en la identificación del video. Bueno, normalmente lo que se hace, si quieres utilizar una canción, se hace una búsqueda, que es una investigación para justamente saber, bueno, quién es el titular de derechos y a quién hay que pedirle permiso. No es el manager normalmente no tiene, sino es el sello disquero, casa editorial. Las casas editoriales, que son los publishers de canciones, son los que se encargan normalmente de promocionar para justamente tener la sincronización, las licencias de sincronización. Es decir, lograr acuerdos de, mira, este es mi catálogo, los publishers tienen un catálogo de canciones y los ponen a disposición de casas productoras para que lo utilicen dentro de sus obras audiovisuales. Pero, por ejemplo, en tu caso particularmente, como para darte una asesoría, te puedes dirigir a SACBEN, porque SACBEN es quien acá en Venezuela, aunque estemos hablando de un grupo coreano, podría tener acuerdos de reciprocidad, es decir, que ellos recauden acá de los usos que se hagan acá en Venezuela de obra protegida en otros países, y ellos recaudan y liquidan en Corea, por ejemplo. Esa es una opción. Pero también hay una opción que es buscar el titular de derechos, que normalmente hay muchos, sobre todo en BMI y en ASCAP, normalmente están casi todos los artistas, y porque además les resulta, porque es una gestión de derechos
exitosa, es decir, ellos reciben sus regalías por el uso de las canciones y hay unas páginas donde tú puedes buscar si efectivamente está dentro del repertorio manejado o por ASCAP o por BMI y allí te da la información y te da además los contactos para que puedas solicitar esa autorización. Y ahora en el caso de TikTok y en el caso de Instagram, que seguramente las corporaciones han negociado con la plataforma y por eso te ofrecen una canción para tu foto, y ahí ellos están monetizando y tú la estás usando y te la crees que te la estás comiendo, pero ellos son los que están cobrando. Los que están cobrando son los que tienen que cobrar, es decir, deberían estar cobrando los sello disquero, publisher, porque eso todos se llevan un porcentaje de participación, y bueno, los artistas, el intérprete y los compositores. O sea, que la cuestión es que los acuerdos a los que se someten, por ejemplo, con plataformas como Spotify, son también desventajosos, por eso siempre hablan del 0,0001%, que es lo que le toca al compositor de esa canción. Hace poco yo justo buscando yo uso Spotify, pero leo normalmente soy curiosa y veo las biografías de los artistas que no conozco, y era un manifiesto de un artista diciendo que no utilizaran Spotify, que tenía unos acuerdos muy desventajosos para los artistas y además sugería otras plataformas musicales como Bandcamp para que tenía unos acuerdos como mucho más amigables con respecto a las regalías que... Esa era la segunda cosa que yo estaba esperando que saliera de debajo de la mesa. Eran las cosas que estaban guardadas, el Zappi y Spotify. Eso es lo que estaba en esta caja. Pero las corporaciones y los artistas del mainstream streaming, ellos por eso es lo que impulsan los challengers, estas cosas en TikTok, que tú te metes en el challenge porque haya más reproducción de su música y ellos cobren más. Claro, hay una tendencia, y yo creo que las tendencias musicales en estos videos virales, la gente, yo dudo mucho que sea casualidad, es decir, no es una cosa casual, son como antes en la radio, la payola global, ahora hay una payola global a través de las plataformas o las redes sociales. Bueno, ya lo saben, cuando estén haciendo el bailecito ese de cancioncita, están haciendo payola. Están ustedes pagando payola, además, porque son con su tiempo y su trabajo. Nos estamos conectando con eso. Mira, este formato está chévere, ¿no? Lo que pasa es que siempre se va a hacer más largo cuando tengamos invitados, pero está chéverísimo, ¿no? Sí, además hablamos menos. Hablamos menos, ¿no? Sí, yo hablé demasiado, perdón. No, pero es que ¿quién más iba a hablar? O sea, ¿qué podía decir él? No. O yo, peor. Tú eres la abogada. De verdad, súper agradecidos contigo, Priscila. De verdad, ha sido un placer escucharte y sé que los que están acá y los que nos están viendo y los que nos van a ver estarán igual de agradecidos y agradecidas. No sé, esto ya... esto fue sin aula ni set. Mira, lo dimos a la vez. Debemos practicar para hacerlo eso. Con Oscar Vázquez Corazpe. Antonio Núñez Aldazaro. Y nuestra hermosa invitada y talentosa y muy comprometida con el discurso audiovisual y con el cine venezolano, Priscila Guía. De verdad, otra vez gracias, Priscila. No, gracias a ustedes. ¡Hay aplauso! Deberemos tener risas enlatadas.